Buenos días, mis amados, en esta madrugada para compartirles la palabra, una palabra de consuelo, una palabra de misericordia de parte de Dios. Esa palabra está en Isaías 54, versículo 7 y versículo 8. Esa palabra dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Mis amados, muchas veces, fruto de nuestras acciones equivocadas o fruto de nuestros momentos de debilidad, cometemos errores. Tal vez, consciente o inconscientemente, hacemos cosas que no le agradan a Dios. ¿Cuántas veces, después de cometer esos errores, después de haber dicho o hecho cosas contra Dios o contra los hermanos en la fe, empezamos a sentir como esa voz de la conciencia que nos remuerde y que nos lleva a querernos poner en paz, no solamente con Dios, sino con nuestros hermanos? Pero ¿qué pasa, mis amados? Empezamos a razonar nosotros mismos y sobredimensionamos lo que se hizo, y consecuencia de eso no tenemos como ese valor para mirar a la cara a nuestros hermanos, a nuestros pastores, a nuestros líderes, para continuar en las iglesias, y empezamos a hacer cosas como, por ejemplo, alejarnos de las cosas de Dios. Mis amados, pero déjeme decirle que esa es una estrategia vil del enemigo. Es una estrategia baja del enemigo para lograr que los que entran en debilidad y los que pretenden creer que todo es culpa de ellos, se alejen de las cosas de Dios y se pierdan en el río de la mundanalidad. Por eso la palabra dice muy claro: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Cuando Dios ve el pecado, Dios siente rabia, Dios siente disgusto, Dios se enoja. Pero la misma palabra de Dios nos da una salida. Nos dice 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo. Y humillarse es presentarse delante de Dios, reconociendo nuestra condición de seres humanos, nuestra debilidad, y reconociendo que nos equivocamos y que pecamos a cada minuto. Oh Santo de Israel. Pero cuando usted y yo hacemos eso, no tenemos que sentir más cargos de conciencia, no tenemos que sentirnos culpables, solamente entregarle a Dios nuestros errores, reconociendo y pidiéndole a Él que nos ayude. Y ahí entra la palabra a tener su cumplimiento, cuando dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Mis amados, el perdón de Dios va sobre el pecado, pero la misericordia va sobre las consecuencias del pecado. Y esas consecuencias las tenemos que enfrentar nosotros. La palabra dice que Dios, en su infinito amor, dice: te recogeré con grandes misericordias. O sea, Dios nos llama al arrepentimiento, y Dios nos dice que va a derramar la misericordia de Él en nuestras vidas, es decir,
que va a minimizar las consecuencias de ese pecado que cometimos. Y luego dice el verso 8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Esto de que Dios siente ira no se lo ha inventado el pastor Clavijo, mis amados. La misma palabra de Isaías 54, versículo 8 dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. ¿Cuántas veces, mis amados, empezamos a tener una vida disoluta, una vida en medio de los placeres del mundo, y cuando ya nos cansamos, venimos, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y queremos que inmediatamente se vean los resultados? No, mis amados, ahí tenemos que clamar en la misericordia de Dios, porque la misericordia va sobre las consecuencias de lo que hacemos. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Ojo, por un momento. Pero vuelve y se pone de presente la palabra cuando dice, pero con misericordia eterna. Es decir, la misericordia que Dios derrama sobre las consecuencias de nuestros errores. No es una misericordia por un ratico, por un momento, mientras se solucionan las cosas. Es una misericordia por toda la vida, mientras tengamos el tiempo de vida que Dios nos tiene asignados. Dice que una misericordia eterna, dice el Señor. Por eso usted y yo, cuando oramos y vemos que entre más oramos, la situación como que más se aprieta. Que ayunamos y en vez de soluciones vemos puertas cerradas. Déjeme decirle, mis amados, que ahí es cuando entra el conocimiento que tú tengas del Dios grande y poderoso para declarar con tu boca que esperamos en Cristo y que, como dice la alabanza, esperar en Él. Difícil sé que es, difícil es, pero Él nos va a dar la fuerza para hacerlo, mis amados, porque esa palabra se cumple. Dice, tú con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Redimir es pagar un rescate, y nuestra vida vale un precio muy alto. Nuestra vida tiene un precio muy alto. La vida tuya y mi vida tiene el precio de la sangre de Cristo. Y esa sangre de Cristo tiene poder para restaurar, para restituir y para resucitar, mis amados. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por la vida, Padre de gloria. Gracias porque nos permites un vallado de protección a nuestro alrededor, y ninguna arma forjada, ninguna oración en contrario, ninguna palabra de atadura, ninguna palabra de maldición, ni siquiera se podrán acercar a nosotros, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo y porque la sangre de Cristo tiene poder. Mis amados, un abrazo grande de parte de sus pastores Jaime Clavijo y Yomaira Arias Hernández. En Facebook nos encuentran como Pastores Clavijo y como Yomaira Arias Hernández. Y en YouTube nos encuentran como Pastor Jaime Clavijo. Que Dios les bendiga rica y